gozo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Damos un saludo muy especial para los hermanos que nos siguen en el canal de YouTube, para los amigos del Facebook, y un abrazo
para los hermanos de la Iglesia Bautista de Tunal, así como para los hermanos allí en Fresno, en el Valle, en Cali. Es un privilegio compartir en este día, Viernes Santo, un tema tan importante como un santuario superior. Vamos a ir a la Escritura, mis hermanos, y vamos a ir a Hebreos 9, versículo 1. Allí vamos a leer 2 versículos y vamos a estar muy atentos a lo que la palabra de Dios nos dice y al tema que estamos tratando, que es un santuario superior. Hebreos capítulo 9 y versículo 1 nos dice lo siguiente: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando acerca del tabernáculo. La carta a los hebreos, toda la carta fue escrita en un momento bien tremendo, en un momento donde los hermanos estaban pasando por tremendas dificultades, y lo que el escritor hace es presentar a Cristo superior. Por tanto, el tema que estamos tratando, un santuario superior. Hebreos capítulo 9 y versículo 1 dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Pero miremos el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. De este versículo, ¿qué aprendemos? ¿Qué estamos aprendiendo de este versículo? Estamos aprendiendo que este santuario, Jesucristo, es más amplio y más perfecto tabernáculo. Bien, ¿qué nos querría decir el Señor con ese otro tabernáculo? Quiere decir que es menos amplio y menos perfecto. Y aun siendo menos amplio y menos perfecto, nos va a llevar a la persona de Cristo. Es importante que cada uno de nosotros tengamos en mente que la Trinidad trabaja para crear este tabernáculo. Es Dios quien muestra el modelo a Moisés. Es Dios quien, por medio de su Santo Espíritu, es el Santo Espíritu de Dios quien dota a los hombres para trabajar todo esto del tabernáculo, y son todos los utensilios, es todo el camino que nos va a llevar a conocer más a nuestro Cristo. Entonces, acompáñenme a orar, mis hermanos, y nos introducimos en este precioso lugar que los israelitas tenían como la morada de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por permitirnos observar tu palabra, Señor. Y, Señor, te rogamos que nos enseñes por medio de tu palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Queremos verte allí, Padre. Queremos vivir para ti. Queremos aprender más de ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos das y gracias porque sabemos que solo tú nos puedes edificar por medio de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos. Estando ustedes en Hebreos, capítulo 9, por favor, miremos el versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Bien, en medio del tabernáculo encontramos una cantidad de simbolismos. En otra porción nos dice que era sombra de lo que había de venir. Exactamente en Colosenses 2:17, todos estos ritos, todo lo que se hacía allí en el tabernáculo era sombra de lo que había de venir. Esto desde nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante darle una mirada cristocéntrica al tabernáculo. Es importante para nosotros como iglesia observar el tabernáculo y ver cómo un Dios tan grande y un Dios eterno viene a habitar entre los hombres. Ayer el hermano Pablo hizo una exposición acerca del atrio, más que todo, y nos decía que la primer puerta se llamaba camino. Sí, la puerta del atrio era camino. Hoy vamos a entrar hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo. ¿Qué eran estos lugares? El lugar santo y el lugar santísimo ya estaban cubiertos, ya eran lugares cubiertos. Tengamos en cuenta esto, mis hermanos, porque allí ya no había luz y vamos a hablar del candelero de oro.
eran lugares donde ya no había acceso, sino solamente al sacerdote y al sumo sacerdote. Por eso es tan importante estos lugares. Más o menos, ¿qué tan grande eran tanto el lugar santo como el lugar santísimo unidos? Aproximadamente 90 metros cuadrados. Aproximadamente 90 metros cuadrados. Y el lugar santo tenía aproximadamente 54 metros cuadrados. Realmente eran atrios pequeños, eran lugares pequeños. No era muy grande, recordemos que los israelitas iban por el desierto. Imaginémonos por un instante el calor abrumador del desierto, imaginémonos las altas y bajas temperaturas del desierto. Entonces el Señor muestra un modelo, muestra el modelo, y conforme a ese modelo se ha de hacer. Conforme al modelo mostrado a Moisés se ha de hacer. Bien, ayer, como decíamos, el hermano Pablo nos explicó acerca del atrio, ya aproximadamente 1000 metros cuadrados, algo más amplio, algo más grande. Y nos decía que la primera puerta se llamaba Camino. Es maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo le preguntan, muéstranos el camino. Y él, en una de sus respuestas tan grandes y maravillosas, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La puerta, la primer puerta del tabernáculo se llamaba Camino. Ya la puerta o el velo que iba hacia el lugar santo se llamaba Verdad. Y ya la otra se llamaba Vida. 3 puertas, el camino, la verdad y la vida. Nuestro amado Cristo revelándose a sí mismo. Los que escuchaban esto les llegó a lo profundo de su ser. Sabían lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo cuando le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Bien. Nos vamos a enfocar en este estudio, en esta porción de este estudio, en el lugar santo. En el lugar santo habían por lo menos 3 muebles muy importantes. Uno era la mesa para los panes de la proposición, el segundo era el altar del incienso y el tercero el candelero de oro. Vamos a observar la mesa y los panes. Éxodo 25-23. Deje su mano allí en Hebreos o ponga algo, ponga una señal, ponga un papelito allí en Hebreos o ponga su separador allí en Hebreos y vámonos allí a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y versículo 23. Aquí estamos viendo la instrucción que Dios da. Éxodo capítulo 25 y versículo 23. Usted ya debe estar allí y vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Estamos hablando de la mesa y los panes. Dice la escritura, harás asimismo una mesa de madera de acacia y su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Leímos 23 y 24. Vámonos por favor al versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bien, mis hermanos, observemos el versículo 23 y el versículo 24 y vamos a hacerle preguntas al texto. ¿De qué era la mesa? De madera de acacia. ¿Qué será esto de madera de acacia? ¿Qué representará esto para con nuestro Señor Jesucristo? Representa la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Madera de acacia. Y el 24 dice, y la cubrirás de oro puro. ¿Qué significará esto? Pues nada más y nada menos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 30 nos dice cuál era el objetivo principal de la mesa. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Realmente era una mesa algo sencilla.
No era una mesa muy ostentosa, no era una mesa muy grande, era una mesa más o menos de 90 centímetros de largo. Por las medidas que dan aquí en codos, era más o menos de 90 centímetros de largo, unos 45 centímetros de ancho y unos 67 centímetros de alto. Realmente era una mesa pequeña con sus 4 anillos para transportarse. Una vez más, estábamos presentando un santuario móvil por el desierto. Entonces no era tan grande y los sacerdotes continuamente, cada sábado, se cambiaba el pan. Esto lo puedes observar tú en Levítico 24:5. Y lo importante, algo importante con esto de los panes es que no se sacaba fuera del campamento, no se sacaba fuera del campamento, ni siquiera los sacerdotes podían sacar el pan fuera del lugar santo. Se comía allí, en el lugar santo. No se sacaba ni siquiera al atrio del tabernáculo, se comían allí. No podemos tratar, esto nos enseña de que no podemos tratar algo santo como común. Dios eterno y su palabra no la podemos tratar como común. Es algo muy importante para nuestras vidas. Debe ser muy importante lo que el Señor nos da como santo. Nos ha dado hermanos en Cristo. El Señor llama santos a nuestros hermanos en Cristo. Si nuestras esposas están en Cristo, son santas. Si nuestros hijos están en Cristo, son santos. Y nosotros muchas veces tratamos algo santo como algo común. Y esto no debe ser así. Es una aplicación sencilla, pero en realidad no debemos tratar la palabra de Dios como algo impuro, como algo que no es santo. Es santa la palabra de Dios, es santa su presencia, es santo su Santo Espíritu. Por eso no debemos tomar algo santo y sacarlo hacia lo impuro. Esta es una enseñanza que nos da en Levítico 24, en donde observamos que realmente no podemos estar tomando lo santo como impuro. Era demasiado santo. Los sacerdotes no podían sacar el pan del lugar santo. Y nos preguntamos, ¿qué habría allí en la mesa? 12 panes. Estos 12 panes básicamente representan las 12 tribus de Israel. Aunque el número 12 es muy importante en la escritura, pero esto sería un estudio un poco más amplio y nos llevaría más tiempo observar acerca de este número 12. Pero sí, habían 12 panes encima de la mesa de los panes. El versículo 30, observemos una vez más el versículo 30, dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición. En algunos lugares y en algunas enseñanzas nos dicen que es mejor, que queda mejor traducido, en vez de los panes de la proposición, queda mejor traducido como el pan de la presencia. Sí, mis hermanos, el pan de la presencia. Y es que allí los sacerdotes comían en la presencia de Dios. Lo comían en la presencia de Dios. En hebreo traduciría lehem panim. No sé hebreo, no sé mucho hebreo, pero investigué que en hebreo traduce lehem panim. Y esto traduce, ¿qué es esto de lehem panim? Pan al rostro. Pan al rostro. Entonces recordemos, panes de la proposición se traduce mejor como el pan de la presencia o pan al rostro. Tengan eso en cuenta, mis hermanos. Pero preguntémonos cuando pensamos en estos tiempos en pan. Tú y yo podemos pensar en el proceso del pan, en el proceso del pan como alimento. Bien, debe ser cosechado, debe ser trillado, el pan debe ser molido para llegar a convertirse en alimento. Y no lo busquen, mis hermanos, yo voy a leer aquí unos textos que tengo. No lo busquen, va a quedar grabado este video y no vamos a perder tiempo en observando algunos textos. Entonces yo los voy a leer y ustedes estén muy atentos. Dice Juan 14, 23 y 24. Mira lo que dice el Señor Jesús. Estamos pensando en el proceso del pan como tal. Estamos pensando en esto. Entonces, pensando en esto, meditando en el proceso del pan como tal, que debe ser cosechado, que debe ser trillado, que debe ser molido para llegar a convertirse en un alimento que sirva para nuestros cuerpos. Entonces, observemos
Juan 14, 23 y 24, ya les dije no lo busquen, los voy a leer, hay algunos textos que voy a leer durante este tiempo y algunos sí les voy a decir vayan allí. Juan 12, 23 y 24 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Un texto más allí en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido como pan, mis hermanos, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido como pan. Un texto más, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Crees esto, mis hermanos? ¿Creen esto? ¿Creemos esto? Él nos dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que está diciendo aquí es que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. El pan de la presencia, ese pan que se ponía sobre esa mesa, es ahora el mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El pan estaba orientado hacia el rostro del sumo sacerdote. El pan estaba orientado hacia el rostro del sumo sacerdote. Y nosotros necesitamos un mediador que arregle este desastre que ha provocado la raza humana. ¿Cuál es el desastre que ha provocado la raza humana? El desastre no son solamente guerras, no son solamente dañar el ecosistema, no es solamente cantidad de problemas que vienen por producto del pecado. El desastre más grande que ha provocado la raza humana y que no puede arreglar sino por medio de un mediador está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que el Creador volvió el rostro y no lo puede mirar de lo santo que es, de lo perfecto que es. El hombre ha hecho un desastre, por cuanto todos pecaron. Así que el Creador vuelve el rostro. Y les leo Éxodo 33:20. El Señor le dice a Moisés le dice que le quiere ver, pero Éxodo 33:20 dijo Dios, dice el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así es de que el Señor le dice que va a pasar por en medio de unas peñas y que Él pasará y no verá sino las espaldas. No verá sino las espaldas. Alguien tan santo como Dios, alguien tan perfecto y tan puro, no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. Cuando Cristo se humana, cuando el Señor Jesucristo se humana, lo hace de una manera tan sencilla, pero tan sencilla que a lo suyo vino, a su tarea, a su misión, a los suyos, a su pueblo, a su tierra, y los suyos no le recibieron. Lo hizo de una manera tan sencilla que esperaban tal vez un gladiador romano. Tal vez esperaban un guerrero. Lo hace de una manera tan sencilla que aún pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y la respuesta de sus discípulos es Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Fue de una manera sencilla que Él viene. Es de una manera sencilla que cuando es arrestado, y su vida era tan normal, cuando es arrestado Él mismo pregunta a los soldados, ¿a quién buscan? Le dicen a Jesús. Y la respuesta de Él es, yo soy. Entonces de inmediato caen desplomados por su respuesta, por su sencillez, pero por su poder. Llega el momento de ser clavado en la cruz, nuestro Señor, y al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Dios es santo y no puede mirar el pecado. Entonces Dios mira la situación que va pasando con su amado Hijo y de repente va volteando el rostro. Y quien miraba continuamente el rostro del Padre, ahora dice en una cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?
no fue separación, no fue abandono, solo el pan molido por nuestros pecados. Solo el pan molido por nuestros pecados, en una cruz. Adicional a esto, lo que el Señor quería mostrar con esos panes era que era Jehová quien proveía, que el alimento de Israel debería depender de Dios. Dios quería que Israel dependiera y dijera: de Jehová proviene mi pan. Para nosotros, este mueble y estos panes son un símbolo de comunión y dependencia, mis hermanos. Debemos estar en comunión y en dependencia y darle toda la gloria y toda la honra al único y sabio Dios, a quien lo merece todo y a quien lo dio todo por nosotros. De esta manera vimos el primer mueble, la mesa y los panes. Pero estaba ubicada entrando a mano derecha. Esta mesa, la mesa y los panes estaban ubicados en el lugar santo, entrando a mano derecha. Vamos avanzando hacia el frente y en el frente vemos el altar del incienso. ¿En dónde encontramos eso? Y vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30 y el versículo 1 al 10 nos va a hablar, pero vamos a leer algunos textos no más. Éxodo capítulo 30 y versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud, nos dice su longitud en codos. Versículo 3. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y el versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Bien, mis hermanos, aquí nos encontramos con un segundo mueble. ¿Cuál es este segundo mueble? El altar del incienso. Un segundo mueble estaba allí, justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Justo enfrente, justo entrando al lugar santo, justo enfrente estaba este altar. Y no se debe confundir con el altar de bronce del que nos habló el hermano Pablo ayer, por varias razones, por su propósito y pues por su tamaño también. El altar del incienso tenía un tamaño muy reducido, apenas 90 centímetros de alto y de 45 por 45 eran sus lados. 45 centímetros por 45 y 90 de alto. Realmente el tamaño era pequeño, pero su propósito, ¿cuál era allí? Era quemar incienso al amanecer y al atardecer. Era una tarea diaria del sacerdote y solo en este lugar se quemaba incienso. ¿Pero qué tipo de incienso? ¿Será tal vez el que el sacerdote quería? ¿Será tal vez que allí se hacía lo que los sacerdotes se les venía en mente? ¿Sería un incienso común? No, para nada, mis hermanos. Tan solo una mezcla presentada por Dios. Una mezcla presentada por Dios y ordenada por Dios. Agradable a Dios. Una mezcla agradable a Dios. La encontramos en el versículo 34 de Éxodo 30. Allí podemos leerlo. Vamos allí. Dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello, el incienso, un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, ojo, observemos, dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Tenía derechos de autor. Este incienso tenía derechos de autor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo.
Bien, mis hermanos, tan solo una mezcla presentada por Dios. El altar del incienso, mis hermanos, nos habla de la intercesión, cómo nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Sí, nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Yo les dije que dejáramos el dedito allí o un separador en Hebreos. Nos vamos a devolver a Hebreos 7:25 y vamos allí a observar su ministerio de Cristo, el ministerio de intercesión por nosotros. Hebreos 7:25. Estamos allí en Hebreos 7:25, esta semana también lo estuvimos leyendo, recordamos que Él es el único que puede, Él es el único todopoderoso que puede salvar perpetuamente. Él puede salvar perpetuamente. Y una invitación aquí, amigo, si usted no ha creído en Cristo, no hay otro que te pueda salvar. Solo Cristo te puede salvar. Y mira lo que hace, míralo cómo lo hace. Los hace perpetuamente. Pero este versículo, la palabra de Dios es riquísima. Es riquísima. Y mira, vamos a ver otra parte de este versículo. Dice, por lo cual puede, Hebreos 7:25, mis hermanos. Estamos en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, esto es decir, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué ministerio tan grande, mis hermanos? El ministerio de la intercesión, el ministerio de Cristo. El máximo ejemplo de una devoción constante e ininterrumpida, no se interrumpe esta devoción, es nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer algunos textos, no vayan allí, mis hermanos. Marcos 1:35, como les dije, esto va a quedar grabado y ustedes pueden después revisar. Marcos 1:35 dice lo siguiente: el Señor Jesucristo es el que se levanta aquí, habla del Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes que amaneciera, nuestro Señor oraba en un lugar desierto. Él tenía un plan. El primer plan de nuestro Señor Jesucristo era orar. Tenía su propio autoaislamiento. Tenía su propia disciplina y su propio autoaislamiento. Se levantaba muy de mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, lejos del ruido. Vaya si hay mucho ruido. Estos últimos días ha cesado un poco, pero en poco creo que también va a volver el ruido. Vaya si hay mucho ruido. Antes que hubiera mucho ruido, lejos de la interrupción, y buscaba el silencio, y yo creo que tenía un letrero bien grande que decía no molestar. No molestar, hablo con mi Padre. Antes de este aislamiento corríamos de un lugar a otro, tal vez salíamos corriendo de casa sin oración y no nos preocupábamos por hacer lo que Cristo hace, hacer lo que Cristo hizo y decirle: Padre, estoy en tus manos, Padre, guíame, Padre, te necesito. Mis hermanos, Lucas 6:12 nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar. Está hablando de Cristo también, Lucas 6:12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Esto es algo muy grande, mis hermanos. Muy, muy grande lo que el Señor hizo. Pasó la noche orando a Dios. Muy diferente a lo que hizo el fariseo, allí en ese ejemplo que él pone. Dice que el fariseo oraba consigo mismo. Es muy triste saber que desafortunadamente copiamos modelos de oración errados. Y a veces oramos es con nosotros mismos. Pero aquí el texto en Lucas 6:12 dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Muy diferente al fariseo que oraba consigo mismo. ¿Sabe cuál era la decisión al día siguiente? La decisión para orar toda la noche es que el Señor Jesucristo tenía que escoger de entre aproximadamente 70, escoger tan solo 12. Escoger un puñado de 12 hombres. Para esa decisión tan importante, Él oró toda la noche.
y observando y viendo toda la vida del Maestro, toda la vida de nuestro amado Cristo, sus respuestas son tan grandes, tan perfectas, sus decisiones tan acertadas, que le dice a la mujer: ve y tráeme a tu marido. ¿Cuál será acaso la respuesta? No, no tengo. Claro, bien has dicho, porque 5 has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y este hombre, como respuesta ante el impuesto, dice: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al joven rico le dice: ve y vende todo lo que tienes. Sus preguntas serán al punto, perfectas, acertadas. Él dice: ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Y ¡pum! Confunde. Porque no tenían un claro conocimiento de Dios estos hombres que preguntaban eso. Y en el momento de la prueba, en el momento de mayor crisis de su vida, miremos qué está haciendo el Señor Jesucristo en Mateo 26:39. El Señor Jesús va a ser crucificado, va a ser muerto y lacerado su cuerpo. Y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Antes de la prueba más grande, en el momento más terrible de la prueba, en el momento más terrible, en el momento de la antesala, el mayor dolor en su cuerpo, Él ora a su Padre. Y esto nos deja ver y nos permite que aprendamos nosotros que antes de abandonar, una mejor opción es orar. Antes de abandonar, ora, mi hermano. Antes de abandonar, por favor, ora. Él continúa intercediendo por nosotros. Él continúa intercediendo y en Juan 17 hace una oración de intercesión maravillosa. Dice: Padre, te pido que sean uno. Pero adicional a eso dice: intercede por sus discípulos, nosotros incluidos los que habíamos de creer 20 siglos después. Y dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué oraciones de nuestro Señor? ¿Qué oraciones tan acertadas y tan perfectas? A Pedro le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Él no evita la prueba. Él le dice a Pedro que Satanás le ha pedido para zarandearle, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Él no evita la prueba, pero sí nos guarda del mal. Él no evita que entremos al horno de fuego, como le pasó a estos hombres allí en Babilonia. ¿Sabe qué hizo? Entró con nosotros. Entró con estos hombres allí. Él no evita que entremos a pruebas, pero entra con nosotros. Él nos dice que el fuego no te quemará. No dice que va a evitar el fuego. Dice que las aguas no te anegarán. No dice que va a evitar las aguas. Él dice que estará con nosotros en medio de la prueba. ¿Y por qué me atrevo a decir que el altar del incienso representa las oraciones? Representa la oración y representa el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis 5:8, lo voy a leer. Lo buscan allí en sus casas más adelante. Apocalipsis 5:8: y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Atención, y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son las oraciones de los santos? ¿Qué son las oraciones de los santos? Mis hermanos y amigos, la oración no es algo llamativo, no es algo grandioso. Nadie te aplaude cuando sales de tu lugar secreto. Nadie grita efusivamente cuando sales del lugar secreto. Y una reflexión en especial para los jóvenes en esta cuarentena.
¿qué pasaría cuando salgamos? ¿Qué pasará cuando salgamos de la cuarentena y nos pregunten nuestros amigos qué hicimos en este tiempo de aislamiento? Tal vez algunos dirán, yo estudié mucho, uy, ese colegio me dejó muchas tareas y ahora yo estudié bastante. Otros jóvenes dirán, no, yo hice mucho ejercicio, mire, ya tengo muchas fuerzas. Otros dirán, aprendí a hacer recetas, aprendí a cocinar. Otros dirán, jugué todo el día Xbox o Play. Otros dirán, vi 80 series en Netflix. Y todo el mundo aplaudirá, bravo, qué chévere, qué bueno lo que hiciste. Pero, y mi deseo es que tú puedas decir, aumenté mi tiempo de oración. Aumenté mi tiempo de oración. Ay, nadie te va a aplaudir. Oh, qué aburrido. Qué aburrido lo que hiciste en este tiempo. Mis hermanos, no es algo llamativo, pero para Dios es importante el ministerio de la oración y el ministerio de la intercesión. Estamos muy atentos con mi familia en nuestro devocional cuando me dice oración o algo relacionado con la oración. Queremos aprender como familia, mis hermanos, es algo personal que quiero compartirles. Queremos aprender como familia qué debemos orar, qué debemos decirle a nuestro Dios. Y pues para eso tenemos una herramienta y nuestra única herramienta es la Biblia. Santiago 5 y versículo 13 dice lo siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué podemos aprender allí? Ahí nos dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Por qué? Porque la alabanza se comparte, se comunica. Recordamos de manera muy especial cuando allí en la congregación, en el edificio de la iglesia, nosotros compartíamos con alegría estas alabanzas. La alabanza se comparte. Por eso el Señor dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero también dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y allí aprendemos que Dios le da prioridad a la oración. Él te dice, ¿estás afligido? Ven primero a mí. Quiero estar contigo primero. No lo comuniques a nadie antes de comunicármelo a mí, nos dice el Señor. No se lo digas a nadie, ven y dímelo a mí. Quiero tener esa intimidad contigo. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vaya, comuniquen la alabanza, comuníquenlo con los hermanos, comuníquenlo con la familia, comuníquenlo con otros. Pero dice, ¿está alguien afligido? Haga oración. Quiero tenerte primero conmigo. Quiero que primero vengas a mí. ¿Está alguien afligido entre vosotros? Haga oración. El altar del incienso tiene mucho que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el altar del incienso y la mesa estaban hechos de madera de acacia recubiertas de oro. Los dos nos hablan de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos un último mueble allí. Un último mueble llamado el candelero de oro. Vamos a ver qué nos dice este mueble llamado el candelero de oro. Para eso vamos a ir a Éxodo 25, 31. Éxodo 25, 31. El candelero de oro. Yo voy a ir allí. Estábamos en Éxodo 30. Vamos a ir a Éxodo 25, 31. Ya estoy allí. En Éxodo 25, 31 leeremos el versículo 31 y el versículo 36 y 37. Éxodo versículo 31. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Bien, versículo 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Bien, tenemos un tercer mueble.
el candelero de oro, dice la Biblia. Harás, además, versículo 31, un candelero de oro puro. Algunos eruditos y algunas personas que han estudiado mucho, el historiador Josefo, por ejemplo, dice que podía llegar a medir hasta 1,5 metros de alto. Era algo bien grande. 1,5 metros de alto, otro le da unas dimensiones un poco más pequeñas, pero lo cierto es que era la única luz, era una obra majestuosa. El candelero de oro era una obra majestuosa para este pueblo, para este lugar santo. Era la única luz que alumbraba dentro del tabernáculo, ya que esta parte del tabernáculo estaba totalmente cubierta. Recordamos, estaba cubierta por 4 cubiertas. No había luz allá adentro. Es muy especial que esta era la única luz. ¿De qué se componía? De un tronco central, que se extendían 3 brazos, unos a un lado y otros hacia el otro lado. Bien, permitiendo poner así 7 lámparas. 7 lámparas se ponían sobre el candelero de oro. Esto de las 7 lámparas puedes estudiarlo un poco más, no vamos a profundizar en esto tampoco. En Isaías 11, 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2 puedes profundizar un poco más de esto. Pero, ¿qué quería decirnos este candelero de oro? ¿Qué nos quería decir a nosotros? Y a Israel. También tenía un mensaje especial para Israel. No solo quería decir que Israel andara a la luz de Dios, sino que Israel mismo debería ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Era el propósito de esta luz que se generaba allí. Es decir, Israel andaba a la luz de Dios y a la misma vez debería ser luz en medio de un mundo oscuro, y esto debería ser alimentado por el fuego del aceite del Espíritu Santo. Desafortunadamente no fue así, pero realmente es de Israel, es de allí que viene nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y Él vino allí como la luz del mundo. Algo más con este candelero es que siempre debía estar encendido. El candelero no se apagaba, el candelero siempre estaba encendido. 2 veces al día el sacerdote tendría que cambiar un aceite puro y el candelero no se apagaba. El candelero debería estar encendido siempre. Algo muy especial es que no era una obra de fundición. Imagínense el tamaño, el peso, era pesado, 50 kilos más o menos, de oro puro, pesado, de una sola pieza, labrada a golpe de martillo. Imaginémonos la sabiduría, la delicadeza, el cuidado, el arte. Solo pudo ser posible por el Espíritu de Dios. Solo pudo ser posible por el Espíritu Santo. Dotó a estos hombres para trabajar y para tallar. Los llenó del Espíritu Santo, los llenó de sabiduría. Eso lo puedes ver en Éxodo 35. Si deseas buscar Éxodo 35, lo puedes buscar en casa. Éxodo 35:30 es la cita. Pero, ¿qué con Cristo? ¿Qué si estamos hablando de que estos muebles y todos estos elementos nos llevaban a Cristo? ¿Qué tendrá que ver con esto Cristo? Número 1, el Señor es Dios. Jesucristo es Dios. El candelero de oro estaba hecho de oro puro. Esto nos habla primero de la deidad, de la naturaleza divina, de la naturaleza de que nuestro Cristo es Dios. Cuando vengan por allí a decirnos que nuestro Cristo no es Dios, entonces estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre de lo que creemos, mis hermanos. Juan 1:1 nos dice lo siguiente, no lo busquen, yo lo leo. Lo buscan más tarde si desean hacer repasos, si desean revisar un poco más este video. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, mis hermanos. Pero otro texto, Romanos 9:5, nos dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El cual es Dios sobre todas las cosas.
No se equivocó el Espíritu Santo cuando escribió estos textos. No se equivocaron los escritores, no se equivocó el Señor cuando escribió esto en su palabra. Pero vamos a un texto más, Tito 2.13. Tito 2.13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y uno último, porque el tiempo ya nos llega, primera de Juan 5.20, nos dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, una gran noticia. Estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna. Ya estamos en Él. Ya estamos en Cristo Jesús. Estamos en Él. Estamos en el verdadero. Estamos en el Señor Jesucristo. Pero que el candelero esté alumbrando constantemente también nos habla de Cristo. Que el candelero esté alumbrando de continuo también nos habla del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a observar algunos textos. Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. De esto nos habla el candelero alumbrando constantemente. Nos está alumbrando constantemente. Dice Juan 9:5. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y segunda a los Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, Él es la luz. El Señor Jesucristo es la luz. Gracias a que Él es la luz, se podía entrar en este lugar santo totalmente oscuro. No entraba luz del exterior. Y podemos ver la mesa, podemos ver el altar, podemos ver el camino hacia el lugar santísimo gracias a la luz del candelero. ¿Y qué aprendemos de esto? Que no necesitamos sino la luz de Cristo. No necesitamos la luz del exterior. No necesitamos la luz del mundo y las corrientes del mundo. Necesitamos únicamente la luz de Cristo. Algo muy importante es que esta luz alumbraba siempre hacia adelante. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los viajeros en la antigüedad por lo general tenían unas lámparas que eran especie de linterna, y el radio era siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Para enseñarnos también que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Mis hermanos, les animo a que podamos andar a la luz de Cristo. Hay luz para vivir en el Señor Jesucristo. Solo la luz se encuentra en Cristo. Hay luz para tener un hogar en Cristo. Hay luz para criar unos hijos en Cristo. Hay luz para administración de una iglesia en Cristo. En Cristo Jesús tenemos la luz. Ahora, como discípulos de Cristo, en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesucristo nos ha dicho: ustedes son la luz. Ustedes son la luz del mundo. Mis hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad de ser luz. Pero hay algo más con este candelero. Hay algo más y muy especial. Estábamos en Éxodo 25 y versículo 36. Dice: sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo. Una pieza labrada a golpe de martillo. Una pieza labrada a martillo. Vamos por favor, para terminar, a Isaías 53. Vaya conmigo a Isaías 53, mi hermano. Isaías 53 y versículo 3.
era una pieza labrada a golpe de martillo. El candelero de oro era una pieza labrada a golpe de martillo. Miremos Isaías 53, 3, y vamos a tener una lectura larga allí. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y aquí aún hay un espacio de muchos años, verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué gran Cristo tenemos, mi hermano. Labrado a golpe de martillo. No abrió su boca. No abrió su boca, mis hermanos. Fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Fue abierto su cuerpo. Fueron lacerados sus poros cuando oraba en Getsemaní y salía sangre de su frente, pero no abrió su boca. A golpe de martillo fue labrado. Pero verá linaje. Vivirá por largos días. Entonces al tercer día nuestro Rey resucita. Mis hermanos, estos son los 3 muebles del lugar santo que nos llevan a Cristo, a nuestro gran Señor Jesucristo. Por eso nos habla de un santuario superior. Mis hermanos, veremos el lugar santísimo el domingo y veremos que todo nos lleva a un santuario superior, a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno es aprender juntos acerca del tabernáculo. Permítame orar y terminamos. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor. Te agradezco personalmente porque un Viernes Santo puse mi fe en ti, Señor. Me compartiste el Evangelio, Señor, y ahora queremos compartirlo a otros. Padre, te ruego que si alguien escucha y ve este video, Señor, y no te conoce, te pueda conocer mejor, que pueda venir a ti y decirte sí, te acepto y te recibo como mi Salvador. Eres muy grande, muy sencillo a la vez. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este día. Ruego por mis hermanos, Señor. Ruego por tu iglesia alrededor de todo el mundo y por las iglesias locales de la Federación Bautista de Colombia, Señor. También por la iglesia local de Tunal, Padre. Haz tu voluntad con nosotros, con cada miembro, con cada asistente de tu iglesia, Señor. Que podamos estar conociéndote mejor, nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo y por este día, Padre, y por esta salvación tan grande. En Cristo te damos gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Y el domingo habrá más acerca de un santuario superior. Y continuamos invitándoles a la conferencia misionera
la primer conferencia misionera de Sivan, que tendrá lugar el próximo 18 de abril de 2020 a las 2:30 p.m. Visión 2030. 600 siervos Sivan. Inscríbete ya que los cupos son limitados. Informes y link en el WhatsApp 313-211-9874. Repetimos, 313-211-9874 para informes y el link para la inscripción, ya que será por medio de la plataforma Zoom. También recordamos nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Iglesia Bautista de Tunal. Y nuestro WhatsApp para información, 313-211-9874. Y les esperamos el día de mañana, sábado 8 a.m. para tener un tiempo devocional, Devocionales IBT, en nuestro canal de YouTube. Lunes a sábado 8 a.m. en este tiempo de aislamiento. Y continuaremos conociendo más acerca del tabernáculo y conociendo más acerca de un santuario superior. Próximo domingo 12 de abril a las 10 a.m. tendremos nuestro servicio virtual en YouTube, un santuario superior. De esa manera, mis hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor les guarde, que el Señor continúe bendiciéndolos, que su palabra les dé ánimo y fortaleza en estos tiempos. Y recuerda llamar a un hermano si te es posible. Recuerda, no esperes ser llamado, sino que toma tu teléfono y llama a un hermano si te es posible. Próximo domingo nos vemos 10 a.m. un santuario superior. Bendiciones.